en esta preciosa mañana del día domingo, otro día más para regalarle al Señor. Hoy voy a compartir el tema de ministros competentes del nuevo pacto. Este tema es un tema que yo considero Jesús lo tocó muy fuertemente. El miércoles pasado, por ejemplo, habíamos visto la clase de Lucas que nos toca en el estudio bíblico, donde decía que Jesús Jesús hace un lamento sobre Jerusalén, ¿no? De una manera acongojada. Jesús dice que iba a destruirse el templo, ¿no? Él juzgó, Dios iba a juzgar esa religiosidad que nunca produjo cambio, nunca lo representó a él, ¿no? Entonces, a pesar de que él había hecho de Israel un pueblo suyo, ellos nunca le habían pertenecido al Señor. Ahora, el Señor habla desde el Antiguo Testamento incluso, habla de un nuevo pacto, de un mejor pacto, como leemos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos está bastante bien explicado. Y ese nuevo pacto es nuevo, es mejor, tiene mejores promesas, trae transformación, como nosotros hemos dicho muchas veces, y realmente trae cambios definitivos, soluciones verdaderas. Obviamente si se aplica bien, ¿no? Si nosotros aplicamos bien. Por eso aquí habla del ministerio. Vamos a hablar un poco del ministerio y de los ministros del nuevo pacto, ¿no? Porque en ambos pactos el ministerio no es igual. En uno y en otro el ministerio es diferente. Vamos a mirar un poco algunas diferencias. Me gusta mucho este capítulo 3 de 2 de Corintios porque nos habla de esas diferencias. No se puede ministrar el nuevo pacto con recursos del antiguo pacto. En varios lugares habían ciertos problemas. Aquí en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo les escribe que algunos, miren, él había sido, dice, le voy a leer 3:10 al 13, ¿no? Tome, si tiene una libreta de apuntes, si usted tiene su Biblia. Realmente yo creo que hay algunos predicadores que motivan mucho a la gente, tienen unos mensajes bonitos, cortitos, agradables. Yo no tengo podemos decir, esa habilidad, ¿no? Pero Dios me dio otro ministerio. Realmente los que escuchan el ministerio que Dios me dio a mí, en realidad se van a dar cuenta que yo ministro para aquellos que les gusta estudiar la palabra, ¿no? Casi siempre mis mensajes yo he tratado de que tengan un respaldo bíblico, ¿no? De que el respaldo bíblico esté ahí para traer certeza al corazón de las personas. Porque cuando uno tiene que vivir por fe, necesita creer y necesita que su fe sea firme. Entonces, es muy probable que esa fe, cuando uno escucha tantas voces y a veces disonantes, por eso Jesús también habla de diferente ministerio, y entonces la fe de uno sufre y no es firme. Por eso es el deseo mío, y casi siempre he dirigido mis pasos en el ministerio para hablar con la Biblia en la mano, ¿no? Yo, como les digo, a veces sí me quedo corto en la cuestión motivacional, les pido disculpas, y creo que hay muchos buenos predicadores por los cuales yo doy gloria a Dios, ¿no? Cómo ellos motivan con su manera de predicar, pero lo que a mí me ha tocado es hablar de la enseñanza bíblica y quizás traer cierta profundidad. Por eso es necesario que muchos de los que estén escuchando tomen apuntes, quizás repasen en su casa
Y el deseo mío es traer transformación, traer firmeza a la fe y si es necesario, corrección. Amén. Entonces, miren lo que pasaba con los ministros, según Pablo, en la primera carta a los Corintios. Nuestro tema está en la segunda carta, capítulo 3, pero en la primera carta, él les dice lo siguiente. Les dice, conforme a la gracia, dice del capítulo 3 también, versículo 10, pero de la primera. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Él había puesto el fundamento. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿no? Son 6 materiales. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si bien son 6 materiales de los que habla, hay una característica. 3 de ellos, el fuego no les hace nada. Y los otros 3, el fuego las quema, ¿no? Entonces dice que hay ministerios que se van a quemar, o sea, hay ministerios que ministran aparentemente, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, con madera, es fácil construir con madera y rápido, pero cuando hay fuego se va a quemar rápido también. En cambio, cuando, no sé, con oro, plata, habla de materiales celestiales, de materiales finos, ¿no? Entonces el ministerio debe ser hecho bien, ¿no? Por eso es esta enseñanza, ¿no? Tremendo, yo solamente menciono esto. Jesús les criticó, no sé, les habló muy duro a los fariseos acerca de su ministerio. Y él decía, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, para traer un prosélito, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces el ministerio de ellos más bien era un ministerio totalmente opuesto, ¿no? de ser hijo de Dios y ser hijo del infierno. Son palabras de Jesús, ¿no? Quizás algunos podrán decir que yo estoy hablando muy fuerte, pero la verdad es que así dijo Jesús, así hablaba Jesús. ¿Por qué hablaba así? Porque realmente Él estaba mostrándonos a nosotros la gran importancia de un ministerio, de un correcto ministerio. Amén. Entonces, quiero leer con ustedes este capítulo 3. La verdad es que es bien amplio el tema y espero que podamos por lo menos traer lo más importante a la luz en este momento. Dice así la palabra del Señor. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos. Estamos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, primer versículo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Muy bien, Pablo empieza diciendo en el primer versículo que estaba preguntándoles, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, dice, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿No? Pablo empieza a decir que como que los corintios lo estaban prácticamente desconociendo. La verdad que según el contexto de toda la historia de Pablo con los corintios, había personas que estaban desprestigiando su ministerio, ¿no? Personas quizás con elocuencia, más quizás que Pablo, pero en realidad estaban edificando mal, ¿no? Pablo había puesto el fundamento, él había sido su padre espiritual. En el capítulo anterior, en los versículos precedentes, en el versículo 14 dice más, a Dios gracias, dice, 2.14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento. ¿No? Qué lindo que él decía que él llevaba un olor a Cristo, un olor al conocimiento de Cristo. ¿No? Si ustedes leen la primera carta, él decía, yo cuando fui a ustedes, no me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo era Cristo. Amén. Cristo, todo Cristo, porque a Cristo nos tenemos que parecer. Que la madurez en la vida cristiana es equivalente a asemejarnos a Cristo, el manifestar a Cristo en nuestro corazón. Entonces él dice, si hay un ministro verdadero, realmente lo que hace es manifestar el aroma de Cristo. Dice el versículo 17 del capítulo 2, que era el último del anterior capítulo, dice, porque no somos muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿No? Él decía, ellos no medraban, ellos no cambiaban el mensaje por temor, ¿no? Porque su predicación era Cristo, dice. Delante de Dios, dice, hablamos en Cristo. Ok, ellos, hermanos, habían hablado de Cristo siempre. Y manifestaban lo que nos trae una idea, el olor de su conocimiento. En este nuevo pacto, todo nos lleva a Cristo, ¿no? Porque Cristo es el modelo de todo, es el modelo de la persona que debemos ser. En Él está escondido el modelo incluso de la creación. La Biblia dice en Colosenses que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, teniendo a Cristo, lo sabemos todo. Y bueno, como les digo, él había fundado la iglesia y después se había ido. O sea, después de un tiempo.
¿no? Había dejado a algunos predicadores, ¿no? Dentro de ellos estaba Apolos, que era un varón elocuente, un hombre de Dios que él mismo había dejado, y luego vinieron otros, ¿no? Como pasa en todo lugar. Pero algunos de esos predicadores, no sabemos quiénes, estaban desprestigiando al apóstol Pablo. No sabemos, pero uno de los problemas graves que en todo el Nuevo Testamento había era los hombres, los llamados judaizantes, ¿no? Eran hombres judíos que se habían convertido, pero que no querían dejar la ley de Moisés. Entonces ellos venían y Pablo habló muy claramente, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, o lo leen en Romanos, en Gálatas, que uno no necesita guardar la ley para ser salvo, uno necesita la fe en Cristo para salvación. Ok, pero él dice, ¿cómo es que me piden cartas de recomendación? El versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, ¿no? ¿Será que necesitamos cartas de recomendación? ¿Por qué dicen que necesitamos cartas de recomendación? En la primera carta, él dice, en el capítulo 4:15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, les dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Él dice, ¿cómo me piden si yo fui quien los engendré? Si yo traje el fundamento, dice más adelante en el capítulo 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo. Hermanos, fuera de ese fundamento no se puede construir. Nadie que no tenga a Cristo puede ser un hombre que sea un hombre de Dios, un hombre bueno. Porque no puede, porque tiene una naturaleza vieja, porque no hay nada fuera de él. No, aquí dice muy claramente que el fundamento es Cristo. Y lo que hacemos siempre es edificar sobre ese fundamento. Cuando alguien no ha recibido a Cristo, entonces su fundamento está en duda. Y cuando no hay fundamento, es en vano edificar, se va a caer. Amén. Entonces él dice, ustedes son cartas abiertas, ¿no? Escritas en vosotros sois cartas escritas en nuestros corazones, pero conocidas y leídas por todos los hombres, ¿no? Realmente la presencia de Cristo debiera ser una gran diferencia. Los hombres podrían leer a Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿pueden los hombres leer a Cristo viendo tu vida? Amén. En el versículo 3 dice, siendo manifiestos, dice que sois carta de Cristo, representantes de Cristo. Si algún propósito general para todos los cristianos puede haber en este mundo, puede haber en la Biblia, es que nosotros deberíamos traer la imagen de Él. Podríamos nosotros manifestar a Cristo. Esa es una primera, y la segunda es representar a Cristo. Una cosa es manifestar a Cristo, donde los hombres pueden leer a Cristo en la vida de sus hijos. Y él dice, así había sido. Aunque nosotros miramos que ciertamente los corintios no eran la iglesia más ejemplar, y realmente había incluso pecado dentro de la iglesia, un poco serio. Por eso él les habla duramente, especialmente en la primera carta, ¿no? En esta segunda también él les sigue reprendiendo. Pero en realidad el ministerio de Pablo había sido un ministerio fundacional. Él había puesto el fundamento, pero es probable que los que habían edificado encima, sobreedificado, estaban haciéndolo no lo estaban haciendo bien.
Pero él dice, de todas maneras, ellos habían nacido en Cristo. Ellos habían sido fundados en Cristo. Por eso eran cartas de Cristo expedidas por nosotros. Dice, ¿no? Ellos habían mandado la carta, ¿no? Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, esto es muy importante y muy interesante, y en el Espíritu, no con tinta, ¿no? Sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, ¿no? Porque el antiguo pacto, se está refiriendo al antiguo pacto, que si ustedes saben, Dios le dio a Moisés unas tablas escritas de piedra, donde puso sus mandamientos, los 10 mandamientos y los mandamientos un montón más de mandamientos que le había dado a Moisés para digamos, normar la ley de Moisés, que se llama la ley de Dios. O sea, lo que en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, se habla de esto, ¿no? Entonces, esos mandamientos eran mandamientos que estaban ahí, eran mandamientos que podían ser conocidos por la mente del hombre, pero el nuevo pacto trae no es algo escrito, dice aquí, con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, ¿no? Le pone a propósito la palabra vivo, porque en este nuevo pacto lo que Dios trae es vida, y sus mandamientos están escritos, dice, en el corazón, no en tablas de carne, no en tablas de piedra, como eran los mandamientos de la ley externos, sino adentro del corazón, ¿no? En la carta la profecía de Jeremías habla de este nuevo pacto, ¿no? Jeremías, ustedes saben, fue uno de los últimos profetas cuando todavía no había sido destruido el templo. En realidad, en el tiempo de Jeremías, Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó el sacerdocio, paró, ¿no?, el reinado en Israel, ¿no?, en Judá. Entonces, sus últimos mensajes, en el capítulo 31 de Jeremías, les voy a leer, dice, por favor, búsquenlo en Jeremías 31, que concuerda con esta palabra. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él era un predicador a Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, ¿no? Saliendo de Israel, Dios los llevó por el desierto y los llevó alrededor del monte Sinaí, ¿no?, al sur de la península del Sinaí, y ahí les dio las leyes y les dio todo aquello que era en la ley de Moisés, ¿no? Les dio el sacerdocio, les hizo construir el tabernáculo, etc. Ahí Él los instruyó, como dice aquí, con letras externamente. Dice versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? El nuevo pacto que haría, Jeremías habla de Israel, pero Pablo habla de todo el mundo, de todos los que se convertirían, que él pondría en la mente su ley, ¿no?, y la escribiría en el corazón. Y él ahí verdaderamente sería nuestro Dios y nosotros le seríamos por pueblo. Y dice versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿No? El conocimiento de Dios tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Nadie te puede decir que conoces a Dios. El conocimiento de Dios es algo que tú tienes. Hay una certeza en ti. Cuando tú has creído en el Señor y has nacido de nuevo, en lo más profundo, aunque te hayan traído malas enseñanzas, en lo más profundo, tú crees en Dios. Y aquí dice, nadie te va a conocer, te va a tener que decir, ¿no? Conoce al Señor, porque ya lo conoces. Por lo menos un conocimiento de que Él es, ¿no? Ok, entonces este nuevo pacto es una cuestión de corazón, es una cuestión externa, ¿no? Entonces en el primer pacto podemos decir, la enseñanza era en la mente, ¿no? La enseñanza que había del nuevo pacto era externa, ¿no? Era leída la ley. Dios les habla de que repitan la ley en su casa, al levantarse, al acostarse, que pongan los dinteles de sus puertas, etc. Todo es el conocimiento de la ley. Claro que servía, ¿no? En Deuteronomio 28 habla de la motivación por la cual ellos tendrían que cumplir esa ley, era para que les vaya bien, ¿no? Si ellos escuchaban, leían, le creían a Dios en este sentido, ¿no? Y hacían lo que Dios les mandaba, Dios les iba a bendecir, bendito serás tú en tu casa, bendito serás en el campo, etc. Pero si tú no procurabas entender, el estudiar, el cambiar la mentalidad, el ver cómo era la ley, dice, vendrían sobre ti maldiciones. Era la motivación. La motivación de la ley es premio, castigo. Pero en este nuevo pacto, mis hermanos, bueno, aunque en el Antiguo Testamento hubo hombres que sí fueron justificados, pero también fueron justificados por la fe, porque le creyeron a Dios. No porque por sus esfuerzos ellos pudieron cumplir toda la ley. No, ellos agradaron a Dios, como dice Hebreos 11. Ellos fueron justificados, aunque no recibieron lo prometido, ¿no? Aunque dice al final del libro de Hebreos, no habrían recibido lo prometido, pero ellos sí le creyeron a Dios. Porque el problema de los de la ley es que ponen, digamos, en la fidelidad a Dios en esfuerzos humanos y luego en maneras humanas de querer agradar a Dios. Y a Dios solo se le agrada con fe. No se puede decir que alguien que no le crea a Dios pueda agradarle. Ni a mí me gusta que alguien, o sea, a mí no me parece bien que alguien no me crea. Si alguien no me cree, entonces quiere decir que me está juzgando como si yo fuera una persona no increíble, no creíble, ¿no? Entonces, pero ellos fallaron, mis hermanos, los judíos, en que quisieron guardar la ley bajo sus términos, en sus propios esfuerzos, sin necesidad de creer a Dios. Interpretando y haciendo más y más leyes sobre las leyes, pero ya no de una manera de fe, sino de una manera solamente intelectual, natural. En el nuevo pacto, lo que sucede es que primero somos justificados. En el antiguo pacto lo que se busca, ¿quién es justificado? Es el que hace toda la ley, de lo cual no había nadie. Pero en el nuevo pacto, en el pacto eterno, que también se llama, los justificados son aquellos que le creen al Señor. Y sabe, el inicio en el nuevo pacto es ser justificado. En la ley, después de vivir toda la vida, eras juzgado y ahí eras justificado si lo habías cumplido. Pero en el nuevo pacto primero se nos justifica, ¿no? Primero es justificada una persona por la redención que hizo Cristo Jesús, porque Él compró, Él llevó nuestros pecados,
Él sufrió la cruz y después de eso, Él pone su simiente dentro de nosotros y nos hace nacer de nuevo, ¿no? En el Evangelio de Juan, un versículo conocido, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otro que no es muy conocido es el siguiente versículo, que dice: los hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Dios nos hace hijos y nos engendra, pone en nosotros su simiente, ¿no? Como engendra un varón un hijo con una mujer, poniendo su simiente, ¿no? Y le da sus características. Eso es lo que sucede con nosotros. De hecho, en el capítulo 3 de Juan, en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, un fariseo, un hombre muy prominente, le responde así, solo voy a leer así rápido, usted lo puede ver todo el pasaje. Le dice, respondió Jesús, capítulo 3, Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puedes ver el reino de Dios de manera intelectual. El reino de Dios, para ver el reino de Dios tienes que nacer. Luego el versículo siguiente, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta muy lógica. Él estaba diciendo: Jesús, tú estás hablando tonterías. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua habla de un nacimiento de lavamiento, habla de un nacimiento de arrepentimiento, y del espíritu, habla de un nacimiento en el espíritu del hombre. El versículo siguiente le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacimiento que tuviste desde el vientre de tu madre es un nacimiento carnal. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el nacimiento del que te estoy hablando, le dice Nicodemo, es un nacimiento del espíritu, y de ese nacimiento tú puedes ver el reino de Dios y puedes entrar al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, hay varios pasajes, ¿no? Pedro dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. En su primera carta. En su segunda carta, por ejemplo, nos dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, ¿no? En segunda de Pedro 1:4 puede buscarlo usted. Entonces, este nuevo pacto habla de una cuestión interna. El pacto anterior habla de externa. Por eso dice, habla de que somos carta no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Ahora, mis hermanos, se crece, no solamente se nace. Por eso ahora estamos hablando nosotros este tema. Y estamos hablando como ministros del Señor. Porque el asunto es que nuestro ministerio no es como el ministerio de los escribas, de los enseñadores de la ley, que era una enseñanza de la ley. Nuestra enseñanza también tiene la ley, porque parte de nuestro crecimiento y de la salvación ya de nuestra alma tiene que ver con la transformación de nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento tiene una información errada. El mundo le ha dado una información errada y tiene que ser transformada, y nuestra mente tiene que conocer la ley de Dios, pero antes de eso debe haber un nuevo nacimiento del Espíritu. Porque cuando yo conozco la ley, pero dentro de mí sigo teniendo la vieja naturaleza, es más contraproducente, porque eso me va a traer condenación. Yo sé, antes no sabía lo que era bueno. Ahora con la ley sé lo que es bueno,
pero el saber lo que es bueno no quiere decir que me da la capacidad de hacerlo. Ese es uno de los grandes problemas que trata todo el Nuevo Testamento. Pero una vez que una persona nace del Espíritu, que tiene una simiente incorruptible, que participa de la naturaleza divina, debe tener un crecimiento. Y aquí venimos nosotros, los ministros, que habla más adelante, competentes, cuya competencia no es propia, es de Dios, del nuevo pacto. Aquí, mis queridos hermanos, después de haber nacido, por ejemplo, Pedro, el capítulo 1, nos dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, pero en el capítulo 2, o sea, en los siguientes versículos, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, hay que desechar. Esas son enfermedades de esa nueva criatura que ha nacido en nuestro espíritu. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si es que ustedes han recibido la gracia de Dios y han nacido de nuevo. Entonces, si ustedes han nacido, coman la leche espiritual, aliméntense para que crezcan para la salvación ahora del alma. La salvación del espíritu es una cosa momentánea, se llama la justificación. Somos justificados, somos perdonados inicialmente. Y de ahí nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad está siendo transformada. Pero para ser transformada necesita, como todo recién nacido o como todo vivo, necesita comer. Y es aquí donde los ministros competentes del nuevo pacto entramos. Nosotros ayudamos, especialmente a los bebés y en el desarrollo. Y llega un momento que incluso pienso que ya no somos tan cruciales, aunque siempre estaremos vigentes en toda edad, pero cada vez más. La cosa es que haya un crecimiento, dice, desead la leche espiritual. Igual en la segunda carta de Pedro, donde dice que nosotros tenemos la naturaleza divina, dice que el versículo 5, ¿no? En el 1:4 dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí habla de la naturaleza que nos ha hecho participar el Señor por el nuevo nacimiento. Luego le dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Habla de un desarrollo. ¿Amén? Se nace y luego se desarrolla. Nosotros los ministros tenemos este ministerio. Una vez, hace un año, un poco más, un siervo del Señor, ¿no? Líder, presidente de una denominación, me invitó para hablarle a los maestros, ¿no? A los que tenían el don, el ministerio de maestro. Y cuando yo estaba por ir, el Señor me trajo a mi corazón esta verdad, ¿no? Que nosotros somos otro tipo de ministerio. Yo iba a hablar de la enseñanza, ¿no? De lo que se le enseña a un maestro de escuela, por ejemplo, ¿no? De la didáctica, no sé. Pero el Señor me habló que nuestro ministerio, si ustedes lo pueden ver así, no es traer una enseñanza, es dar de comer. Una cosa es enseñar al intelecto y otra cosa es alimentar esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que nosotros tenemos. Entonces los ministros, como dice más adelante, competentes del nuevo pacto, tenemos ese encargo.
¿no? Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso, la mayor preparación, ¿no? De un maestro natural, de uno que enseña cosas afuera, no sirve. Porque la competencia tiene que venir de Dios. Por eso el ministerio es algo dado por Dios. Y entonces, el éxito de nuestro ministerio sería hacer crecer esa nueva naturaleza. Primero, como Pablo, ¿no? Poner el fundamento, se nace de nuevo. Y luego, sobreedificar. Sobreedificar significa alimentar. Por eso Jesús habló tanto. Es más, la misma Santa Cena es un alimento espiritual. Amén. Entonces, esa es nuestra tarea, nuestro trabajo de los ministros. Y aquí dice que nuestra competencia proviene de Dios. Me acuerdo que Jesús habla muy fuerte a los fariseos, como les había comentado al empezar. Él dice que los discípulos que ellos hacían eran 2 veces más hijos del infierno que ellos. Entonces, realmente una persona hace discípulos de lo que ellos eran. A ellos les dice que eran ciegos, que eran hijos del infierno, etc. Y sus discípulos se iban a hacer igual que ellos. Y entonces, una de las características de un ministro competente del nuevo pacto es que tenga vida. Y es que imparta vida, no solamente ideas, conceptos. A Jesús le dijeron, Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces hay palabras que son solo conceptos, hasta ahí llegó. Pero hay palabras que traen espíritu y traen vida. Los ministros competentes del nuevo pacto, somos ministros, bueno, debemos ser, ¿no? Necesitamos anhelar ser ese tipo de ministros. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿no? Porque la competencia viene de Dios, y ahora nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego lo vuelve a repetir, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, el espíritu da vida. Entonces lo vivo se alimenta de lo vivo, ¿no? Lo vivo se alimenta con lo que alimenta la vida. Lo vivo no puede alimentarse con algo que no es vivo. La letra mata. Bueno, la letra mata. ¿Qué quiere decir cuando dice que la letra mata? En realidad, la letra mata habla de que la ley enseñaba, traía muerte porque cuando ellos transgredían la ley, la paga del pecado, la paga de la transgresión de la ley era muerte, ¿no? Entonces, en realidad, el apóstol, usted puede leer al apóstol Pablo en Romanos 4, 5, 6, y él dice que la ley nos trajo el conocimiento de pecado. Dice, antes de la ley, no había pecado en el mundo, pero dice, pero donde no había ley no se puede inculpar de pecado. Pero vino la ley y nos mostró el pecado, entonces el pecado ahora ya era conocido, y cuando una persona ya conociendo la ley transgredía, era doble transgresión, porque no solamente por su naturaleza cometía pecado, sino que sabía ahora que cometía pecado. Entonces la ley nos viene a mostrar eso. Y claro, nos lleva a Cristo, porque la ley nos muestra que en nuestras propias fuerzas nosotros no podremos agradar a Dios porque tenemos una naturaleza caída, vendida al pecado, dice ahí en Romanos. Una naturaleza que prácticamente me impedirá. Y que si alguno de los del antiguo pacto superó
lo hizo porque tuvo fe. La fe le ayudó a agradar a Dios. Usted lea el libro de Hebreos capítulo 11. Esos héroes de la fe agradaron a Dios. No porque eran hombres diferentes. No eran hombres con tanta fuerza de voluntad, con tantas características, humanamente hablando. No, porque ellos tuvieron fe. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro ministerio, mis queridos amigos ministros, porque sé que hay algunos ministros que miran nuestras prédicas, porque como les digo, la característica no es tanto motivacional, ¿no? La característica realmente es de traer enseñanza. Puedo ver, realmente tengo tan poco tiempo, por eso yo soy un predicador larguero, porque es imposible traer entendimiento y enseñanza cuando tengo poco tiempo. Necesito mucho tiempo. A mí me gustan esos seminarios largos de toda una semana, porque ahí es donde podemos realmente profundizar. Tristemente, los cristianos de hoy en día hemos estado, con nuestro tiempo metido en tantas cosas, y en esto que es lo más importante para nuestra vida y salvación, nuestra vida eterna, nuestro futuro eterno, nosotros no le damos el tiempo ni el esfuerzo, ¿no? Por eso ahora necesitamos ver, yo no sé, quizás puedo dar algunos versículos, pero en realidad vámonos a lo que dice aquí, ¿no? Dice, miren, el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras, ¿por qué le llama ministerio de muerte? Ya lo vimos, ¿verdad? Es ministerio de muerte en el sentido de que si uno transgredía, la paga del pecado es muerte. En este otro es yo te doy vida. Y ahora que estás vivo, necesitas, yo te voy a alimentar y te voy a llevar hasta que llegue un momento en que tú vas a dar los frutos de Dios. En este nuevo pacto, es cierto que el pecado es pecado y nos daña y nos hace doler y nos va, pero en la transformación es una cuestión paulatina. No puedo exigir perfección de un nacido de nuevo, de un recién nacido, así como no le puedo exigir a un bebé, pero si yo lo alimento, yo lo educo y lo llevo para adelante, entonces ese bebé va a ir para adelante y va a hacer realmente lo que tiene que hacer, la voluntad de Dios, y va a poder hacerlo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí pone muy fuertemente una contraposición en este versículo 7. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras, ¿no? Fue externo, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ustedes saben que cuando Moisés recibió estas tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, él subió al monte y al bajar, su rostro resplandecía. O sea, aquí dice que la gloria de ese ministerio, que le llama de muerte, pues por esa razón, aunque era necesario, ¿no? Aunque ese tiene su lugar, amén. Pero cuando hacemos una comparación con el nuevo pacto, podemos llamarle, como Pablo le llama, ministerio de muerte en un sentido. Pero era un ministerio más bien que iba a traer preservación. No es el momento, pero ese ministerio tenía tanta gloria. Y también es muy interesante, mira, que el resplandor era externo, ¿no? Se veía, la gente no podía mirarlo. Entonces, ¿qué él hacía? Se ponía y se cubría su rostro, ¿no? Era como un foco cuando le pones para que se pueda ver, ¿no? Era como el sol, ¿no? Que no se puede ver. Dice, si ese ministerio que era de muerte
tuvo gloria, de tal manera que ni se podía ver la cara de Moisés. Versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio interior, el ministerio que hace el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viniendo a nosotros y haciendo una obra interna. ¿No será eso glorioso? Mis amados, esta salvación es gloriosa, es muy grande, mucha bendición. Nosotros tristemente, como los corintios, si usted lee en capítulo 3, solo hemos palpado en nuestra gran mayoría la leche espiritual, la cosa de niños, lo que los niños pueden ver y discernir. Pero este ministerio es glorioso, es muy grande. Y por eso creo que Dios nos está abriendo los ojos en este tiempo para mirar que no es solamente venir a la iglesia, congregarnos, dar nuestras ofrendas, esto, el otro, no sé, hacer algo para Dios, cantar. Es algo muy profundo. Esto de ser cristianos. Dice versículo 9, porque si el ministerio de condenación, otro nombre medio difícil, dice, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿No? Justificación es eso. Primero, para Dios hacernos nacer de nuevo, primero nos perdonó y nos hizo justos. O sea, Él pagó por todos nuestros pecados. Dice, tengo que apurarme. Porque aún lo que fue glorioso, dice, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, la gloria externa es una cosa, pero la gloria más eminente es la gloria interna que nos transformará. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué perece? El viejo pacto. El libro de Hebreos nos dice que el viejo pacto pereció, que el viejo pacto tiene que dar lugar al nuevo. Yo no entiendo, hay varias cosas. Miren, esta gloria más eminente, este nuevo pacto, o sea, antes el sacerdocio era un sacerdocio perecedero, los sacerdotes morían. Ahora nosotros tenemos un sacerdote que vive para siempre. El anterior era con sacrificios que siempre se tenían que repetir. En este nuevo pacto es un solo sacrificio para siempre. Todo esto lean ustedes en Hebreos 7, 8, 9, 10. En el antiguo pacto el santuario era un santuario hecho de manos. Ahora el santuario es el cielo mismo, ¿no? El santuario también, ahora nosotros tenemos un santuario que es nuestro cuerpo. Somos ahora el templo del Espíritu Santo. En aquel tiempo el templo era ese templo que había construido Salomón, primero en el tiempo de Jesús, el templo que había reconstruido Herodes. El pacto de ellos es el viejo pacto que ha sido dado por viejo para que ahora venga el nuevo pacto. Todo esto, mis hermanos, es muy distinto. No puede un ministro de este nuevo pacto ministrar con los recursos del antiguo pacto. Ahora hay una vida, ahora hay una alimentación de la nueva vida que se tiene que hacer. Y para esto, ¿quién es suficiente? Como dice Pablo. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Por eso nuestra vida y nuestro ministerio es un ministerio de dependencia de Dios. Sigamos, dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. ¿No? La palabra franqueza quiere decir, traemos todo a luz. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿no? La ley, el viejo pacto que fue abolido para la introducción del nuevo pacto. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si ustedes se dan cuenta, aún Jeremías, si usted lee Ezequiel,
todos ellos hablan del nuevo pacto, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque ellos quisieron entender las cosas espirituales solamente con la mente. Y eso nos trae embotamiento. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, ¿no? Todavía en el tiempo de Jesús, el problema era ese, ¿no? Ellos estaban con una interpretación antigua, ellos defendían su fe. Hoy en día la defensa de la fe es una vida. En aquel tiempo ellos incluso mataban, ¿no? Pablo persiguió a los cristianos porque estaban predicando una fe diferente y ellos estaban viendo que ellos eran los defensores de la fe. Ahora el cristianismo, mis hermanos, nadie lo tiene que defender porque es una vida. Es como la levadura que leuda toda la masa. Es una vida cuando esa vida es real. Esa vida va a traer vida. No podemos defender la fe matando, no podemos defender como hizo la iglesia cristiana en los tiempos de las cruzadas. La fe no se defiende así, la fe no se defiende quemando brujas, no, la fe se alimenta y la fe va a salir de una manera natural. La fe se va a manifestar a todas las personas. Pablo decía, ellos son cartas leídas por todos los hombres, cartas leídas por todos los hombres. Cuando la fe es verdadera, los hombres la leen. Dice, pero hay un velo que ha estado vigente y que está en la mayoría, en la gente. Que dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando una persona se convierte a Dios, el velo se quita. Y entonces podrá ver la verdad. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Él es el Señor, el Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí hay libertad de velos. Ahí se quitan todos los velos. Por eso dice el versículo último de este capítulo. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Primero dice que ahora como nos dice, los que se convierten al Señor y los que tienen al Espíritu, ahora tienen libertad, entonces pueden ver a cara descubierta. En el libro de Hebreos dice que Dios abrió el camino, ¿no?, para entrar en la presencia de Dios libremente, una libre entrada para los que tienen fe, los que recibieron el perdón de sus pecados, los que fueron justificados. Podemos mirar a cara descubierta. Ay, Señor, me emociona cómo podemos tener esa comunión con el Señor. Y es solo por fe. Tanta gente que va a golpear la puerta del Señor. Pero cuando ya tenemos libre entrada. Y dice, cuando vemos como por un espejo su gloria, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Amén? No somos informados. Somos transformados. Hay una gran diferencia. La información puede cambiar tus ideas, pero la transformación es una cuestión de vida, ¿no? La palabra en el griego es metamorfo, un cambio real, es como el crecimiento del ser humano, se va haciendo mayor. La palabra metamorfosis se usó para hablar de las mariposas, ¿no? Del gusano de seda que luego se convierte en mariposa, ¿no? Eso es metamorfosis, una transformación, un cambio. Hasta convertirnos, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen. Nos convertimos, nos debemos convertir si nos alimentamos y cuidamos esta vida, ¿verdad? Porque hay muchos cuidados, por eso está el Nuevo Testamento, por eso estamos los ministros. Cuidamos de las mentiras, de las falsas ideas.
porque tristemente Pablo habla de doctrinas que podían desviar de la fe, que podían llevar a la apostasía. Entonces, si nosotros somos responsables, como yo deseo ser cada vez que predico, y como muchos de mis consiervos también, nosotros vamos a ayudar para que haya un desarrollo en la misma imagen, una transformación a ser más como Cristo. Yo creo que Cristo va a ser en nuestra personalidad manifestado al mundo. Ese es el propósito máximo del Señor en este tiempo. Mis queridos hermanos, espero que esto les haya bendecido. Nosotros hemos llegado a la hora donde nos hemos propuesto. Tristemente no nos... pues tampoco yo quiero abusar, ¿no? de la buena voluntad de ustedes que están leyendo, pero siempre estoy dispuesto a seguir compartiendo. Sinceramente yo tengo 11 hojas, hice 11 hojas escribiendo todos los versículos que tenía preparado para ahora. Obviamente no pudimos leer nada, casi nada. Por eso necesitamos tiempo. La pregunta sería, ¿quién de nosotros es un ministro competente? ¿Quién? Yo creo que ahora, si nosotros no lo hemos sido, necesitamos orar al Señor, porque realmente nuestra competencia proviene de Él. ¿Amén? Porque ahora estamos tratando con vida. Con este versículo quiero terminar. Miren, Pablo en este versículo, en Colosenses capítulo 1, me dice lo que hace un ministro del Señor. Dice 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Había un misterio del Antiguo Testamento y dice que dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es que Cristo estaría en nosotros y eso es una esperanza de que haya gloria en nosotros. Y luego Pablo dice, el versículo 28 de Colosenses 1, habla de lo central de su ministerio. Perdón, habla de Cristo, ¿no? Que es la esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo, también la enseñanza, ¿verdad? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, dice, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito principal de todo ministerio. Si usted lee Efesios capítulo 4, cuando habla de los 5 ministerios, también tienen el mismo propósito, llevarnos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él trabajaba, pero con la potencia de Dios. La competencia, como dice aquí en Corintios, proviene de Dios. Necesitamos depender de Dios, pedirle a Dios para poder edificar a las personas. Porque dice al comienzo que nuestras cartas de recomendación son las personas. Ahora, obviamente, los corintios tenían en general no muy buen comportamiento, lo que nos lleva a entender que el crecimiento de una persona depende de los ministros, pero también depende de las personas. Porque qué ministro más excelente que Pablo. Pero las personas tenían que hacer su parte. ¿Ok? Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya bendecido. Y bueno, es siempre el deseo de mi corazón el traerles a ustedes la palabra de Dios responsablemente. Gracias.